La madera vieja crujía bajo mis puños, cada golpe enviando esquirlas de dolor a través de mis huesos, pero no me detuve. Desde el otro lado, más allá del roble macizo, llegaba el sonido de sus cánticos. Eran los himnos de la Misa del Gallo, las mismas melodías que había escuchado toda mi vida, pero esta noche sonaban diferentes. Había una disonancia oculta en la armonía, una nota de histeria apenas contenida bajo la superficie de la devoción, una nota que solo yo, al parecer, podía oír. Mi nombre es Isidro, y hasta esa noche de 1847 yo era el sacristán de la parroquia de San Ginés de la Jara. Mi mundo era un universo ordenado de incienso, latín y la lógica reconfortante de la liturgia. Creía en Dios, sí, pero de la misma manera que creía en la geometría euclidiana, como un principio fundamental, abstracto y distante. No creía en los monstruos que se escondían en las sombras. Estaba terriblemente equivocado. Los golpes en la puerta cesaron, no porque quisiera, sino porque el coro también se detuvo. Un silencio antinatural y pesado cayó sobre la iglesia, un silencio que era peor que cualquier grito. Podía sentirlo a través de la madera, una presión en el aire, una expectativa. El momento había llegado. El padre Anselmo estaba a punto de levantar el gallo. Afuera, la congregación pensaba que estaban a punto de presenciar el anuncio del nacimiento de nuestro Salvador, un símbolo de la luz venciendo a la oscuridad. Pero yo sabía la verdad, yo había encontrado el libro, yo había descifrado el pacto. El gallo no cantaría para anunciar la llegada de Cristo, cantaría para abrir la puerta, y yo, el hombre de la lógica, el escéptico, estaba encerrado, impotente, escuchando el sonido de la llave girando en la cerradura del infierno. Mi nombre es David Preston, y esta noche no les traigo una simple leyenda. Lo que están a punto de escuchar es una reconstrucción de los eventos que tuvieron lugar en una pequeña aldea española en la víspera de Navidad de 1847, basados en un diario encontrado décadas después, sellado en las catacumbas de una iglesia olvidada. Es una historia sobre cómo la fe, cuando se retuerce por el miedo y la desesperación, puede convertirse en la herramienta de la oscuridad más profunda. Las narraciones que comparto en este canal exploran los límites de la psique humana y las antiguas sombras que acechan justo más allá de la luz de nuestra comprensión. No son cuentos para dormir, son recordatorios de que el pasado nunca muere realmente. Simplemente espera, paciente, a que volvamos a cometer los mismos errores. Las páginas del diario de Isidro son un testimonio de ello, un relato de primera mano de una misa del gallo que nadie en esa aldea olvidó jamás, aunque ninguno de los que sobrevivieron se atrevió a hablar de ella. He pasado meses investigando los detalles, cruzando referencias de registros parroquiales y folclore local para dar vida a este testimonio. Lo que escucharán es lo más cercano a la verdad que he podido construir, una verdad que nos obliga a preguntarnos qué horrores podríamos justificar en nombre de la supervivencia. ¿Y qué sacrificios estamos dispuestos a hacer en el altar de nuestras tradiciones más sagradas? Así que apaguen las luces, si se atreven. Acompáñenme a la fría Nochebuena de 1847 y escuchen con atención, porque en el silencio entre los cánticos es posible que todavía puedan oír el eco de un secreto terrible. Si disfrutan de las historias que exploran los rincones más oscuros de la historia y el alma, suscríbanse y activen las notificaciones. Denle like a este video si valoran la inmersión en el miedo y déjenme un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche. Su apoyo es la única luz en esta oscuridad. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con un descubrimiento accidental. Faltaban 3 días para la Nochebuena, y la aldea zumbaba con una energía febril que era en parte devoción y en parte
Un intento desesperado de olvidar. Olvidar la guerra, olvidar el hambre, olvidar los rostros de los hombres que no habían regresado. Mi tarea era preparar el altar mayor, un trabajo que conocía de memoria. Fue al mover el pesado misal de plata que noté algo. Una de las baldosas del suelo, justo debajo del altar, estaba ligeramente suelta. La curiosidad, mi eterna debilidad, según el padre Anselmo, se apoderó de mí. Con el corazón latiendo con una emoción infantil de descubrimiento, forcé la losa. Debajo, en un hueco poco profundo, yacía un pequeño libro encuadernado en cuero agrietado y sin título. No era un texto litúrgico que yo conociera. Las páginas estaban quebradizas, y la tinta de un extraño color óxido describía no la venida de Cristo, sino un pacto del solsticio. Hablaba de una ofrenda para el Averno Invernizo, una entidad que garantizaba la supervivencia de la aldea a través del invierno más crudo, a cambio de un sacrificio. Las ilustraciones eran grotescas, casi infantiles. Mostraban a aldeanos entregando un gallo a una figura sombría con cuernos de ciervo en mitad de la noche. Me reí para mis adentros. Era folclore, supersticiones de campesinos de una época más oscura, escondidas bajo el mismo altar donde ahora celebrábamos el triunfo de la razón y la fe. No era más que una curiosidad histórica, un recordatorio de la ignorancia que habíamos superado. Cerré el libro y lo volví a colocar en su escondite. Al levantarme, noté que la iglesia se había vuelto extrañamente silenciosa. El zumbido de la aldea había desaparecido. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Un frío que no tenía nada que ver con el invierno se deslizó por mi espalda. Atribuí la sensación al polvo y a la sugestión, nada más. La mente, me dije, es propensa a crear fantasmas donde solo hay corrientes de aire. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Cada crujido de la vieja rectoría sonaba como un paso. Cada silbido del viento parecía formar una palabra que no podía entender del todo. Me encontré pensando en las ilustraciones, en la figura con cuernos de ciervo, en la forma en que los aldeanos del dibujo no parecían asustados, sino reverentes. Descarté los pensamientos como tonterías. Era la fatiga de los preparativos navideños. Era la tristeza de la guerra. Tenía que serlo. No había otra explicación lógica. Pero mientras yacía en mi cama, mirando la oscuridad, no pude evitar la sensación de que, al abrir esa losa, algo más que un viejo libro había sido perturbado. El nombre de la niña era Elena. Tenía 8 años, y sus ojos eran 2 pozos de alegría que parecían desafiar la perpetua melancolía de nuestra aldea. Fue elegida como cada año para llevar la jaula con el gallo hasta el altar durante la misa. Era un honor, decían todos. Su rostro resplandeció de orgullo cuando el padre Anselmo anunció su nombre. 2 días después, la fiebre comenzó. Al principio era leve. El médico del pueblo, un hombre tan anciano como la propia iglesia, lo atribuyó al frío. Pero la fiebre no cedió, empeoró. Fui a visitarla. Su madre, una viuda cuyo marido había caído en la guerra, me recibió con los ojos enrojecidos. En la pequeña habitación, Elena yacía en su cama, temblando bajo un montón de mantas. No era un temblor de frío, sino de terror. Sus ojos, antes brillantes, estaban dilatados y fijos en una esquina de la habitación. «No me gusta el hombre alto», susurró, con los labios agrietados. «Huele a tierra mojada y a hojas muertas». No había nadie en la esquina. Un escalofrío me recorrió. Tierra mojada y hojas muertas. El olor de un bosque en pleno invierno. La imagen de la figura con cuernos de ciervo del libro volvió a mi mente. No como una curiosidad, sino como una advertencia. Corrí de vuelta a la iglesia, mi corazón martilleando contra mis costillas con una furia fría.
Encontré al padre Anselmo en la sacristía, puliendo el cáliz de plata como si nada pasara. «Es el ritual», le espeté, mi voz más alta de lo que pretendía. «El libro bajo el altar, la niña, está relacionado». Anselmo me miró, y por primera vez no vi la amabilidad de un mentor, sino la dureza del granito. «Controla tu histeria, Isidro. Cuestionas tradiciones que han mantenido esta aldea a salvo mucho antes de que tú nacieras». Su calma era más enloquecedora que cualquier grito. «¿A salvo? ¿A esto le llama a salvo? Una niña está muriendo», grité, mi racionalismo desmoronándose ante la evidencia de mis sentidos. «Ese libro no es folclore, es un manual de instrucciones. ¿Qué es ese ritual, padre? ¿Qué es lo que realmente hacen con ese gallo?» La ira me cegaba, la ira contra su terquedad, contra mi propia ceguera inicial. Anselmo dejó el cáliz con un golpe seco. «Hay fuerzas, muchacho, que la lógica no puede abarcar. Hay pactos que no se pueden romper. Has leído un libro que no deberías haber tocado y ahora tu orgullo te lleva a la blasfemia», me señaló la puerta. «Vete, reza por la niña y no vuelvas a mencionar ese libro. Lo que hacemos, lo hacemos por el bien de todos». Salí de la sacristía, no con miedo, sino con una rabia impotente. La ira de un hombre que se da cuenta de que las paredes de su mundo racional se están derrumbando y que aquellos en quienes confiaba son los que están empujando los muros. Esa noche no pude quedarme en la rectoría. La ira se había enfriado, dejando un residuo helado de pavor. Necesitaba respuestas, necesitaba pruebas. Armado con una sola vela, entré en la iglesia vacía. La oscuridad era total, densa, casi líquida. Cada paso resonaba en la nave silenciosa. Fui directamente al altar, levanté la losa y tomé el libro. Me senté en el primer banco, la pequeña llama de la vela arrojando sombras danzantes sobre las páginas. Leí sobre el portador. El libro decía que la entidad necesitaba un ancla en el mundo físico, un alma joven y pura para servir de puente. La fiebre no era una enfermedad, era el proceso de la entidad sintonizando el alma de Helena, preparándola. El canto del gallo a medianoche no era un anuncio, era la nota final de una sinfonía profana que completaría la conexión. Un sudor frío me perlaba la frente. Todo era real. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en la atmósfera. La llama de la vela se encogió, volviéndose de un azul enfermizo. El aire se espesó, cargado con el olor a tierra mojada y hojas podridas que Helena había descrito. Levanté la vista. Al otro lado del pasillo, sentada en el banco opuesto, había una sombra. No era la ausencia de luz, sino algo más oscuro, una mancha en la realidad. Lentamente, la sombra se levantó, tomando una forma vagamente humana, alta, coronada por algo que se retorcía como las ramas de un árbol muerto. Visual, a sombra se materializa alta y con chifres de gallos, a llama da vela quase se apaga. No grité, el miedo era demasiado profundo para eso. Me quedé paralizado, mi mente lógica hecha añicos. ¿Qué quieres?, logré susurrar. La figura no respondió con una voz, sino con un pensamiento que floreció en mi mente, frío y antiguo. El pacto debe ser honrado. La cosecha de almas por la supervivencia del rebaño. Era una negociación tan antigua como las colinas. Al amanecer corrí a la habitación de Anselmo. «Lo vi», le dije, mi voz temblorosa. «Habló conmigo. Podemos negociar. Podemos ofrecerle otra cosa. Cualquier cosa. Cancele la misa». Anselmo, cuyo rostro parecía haber envejecido 10 años en una noche, negó con la cabeza. «No hay negociación, Isidro, solo el cumplimiento. El pacto nos ha mantenido a salvo de la guerra, de la plaga, del hambre. ¿Crees que eres el primero que intenta romperlo?» «Pero es una niña», supliqué.
Su vida por la de la aldea, dijo Anselmo, su voz rota pero firme. Es un precio terrible, pero uno que nuestros antepasados pagaron y que nosotros debemos pagar. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de la trampa. No había escapatoria. La tradición no era una celebración, era una sentencia, y yo estaba atrapado en medio de ella, miplicando por una vida en un tribunal que había emitido su veredicto hacía siglos. Anselmo no podía arriesgarse a que yo interfiriera. Después de nuestra confrontación, con una tristeza en los ojos que casi me rompió el corazón, me guió a la sacristía con el pretexto de necesitar ayuda. Luego, la pesada puerta de roble se cerró detrás de mí. El sonido del cerrojo girando fue el sonido más definitivo que jamás había escuchado. Fue el sonido de mi impotencia sellada en piedra. La desesperación me invadió, una ola negra y sofocante. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos sangraron. Nadie vino. A través de la pequeña ventana enrejada de la puerta podía ver la iglesia llenarse. Cada aldeano, cada familia, entrando con rostros solemnes pero resueltos. Llevaban velas y la iglesia que yo había dejado en la oscuridad ahora brillaba con una luz dorada y parpadeante. Era una escena hermosa, una pintura de devoción, pero yo sabía lo que se escondía debajo de la belleza. Sabía que cada llama era un voto silencioso para el sacrificio que estaba por venir. Vi a la madre de Helena, su rostro una máscara de dolor, siendo conducida a la primera fila por las otras mujeres. No llevaba una vela, llevaba la jaula con el gallo. Me derrumbé en el suelo de piedra fría. El olor a incienso y cera de abeja se filtraba por debajo de la puerta, mezclándose con el olor a humedad y desesperanza de mi prisión. Los cánticos comenzaron. Adeste Fideles, mi himno favorito. Esta noche sonaba como una marcha fúnebre. Cada nota era un clavo en el ataúd de mi razón. Mi lógica, mi escepticismo, todas las herramientas que había usado para navegar por el mundo, eran inútiles. Eran juguetes de niño frente a un horror antiguo y paciente. La fe, la única arma que podría haberme servido, era un campo estéril en mi alma. ¿Cómo podía rezar a un Dios que permitía esto? ¿Un Dios que aceptaba un pacto tan monstruoso en el corazón de su propia casa? La depresión me envolvió, no como una tristeza, sino como un vacío. Un reconocimiento de que estaba completamente solo. No había Dios, no había lógica, solo había el pacto, el ritual y el tic-tac inexorable del reloj hacia la medianoche. Escuché el sermón de Anselmo, su voz resonando con una autoridad que ahora me parecía obscena. Hablaba de la luz del mundo, del sacrificio de Cristo, y yo, encerrado en la oscuridad, solo podía pensar en el sacrificio de Helena. La desesperanza era absoluta. Todo estaba perdido, la niña estaba condenada, y yo era el único que conocía la verdad. Y mi conocimiento no era más que una tortura privada. No sé de dónde saqué la fuerza. Quizás fue la imagen del rostro de Helena en mi mente. Quizás fue la oleada final de una conciencia que se negaba a morir en silencio. Pero mientras yacía en el suelo, escuchando el Gloria, un pensamiento se apoderó de mí. No un pensamiento lógico, sino uno visceral, primario. La cerradura era vieja, de hierro forjado. Con la base de un pesado candelabro de bronce, golpeé el mecanismo una y otra vez, mis músculos gritando en protesta, hasta que con un crujido metálico el cerrojo cedió. La puerta se abrió de golpe. Irrumpí en la iglesia justo cuando el padre Anselmo se encontraba frente al altar. Había tomado la jaula de la madre de Helena. El coro cayó. Todas las cabezas se giraron hacia mí, sus rostros una mezcla de conmoción y enojo. «¡Deténganse!», grité, mi voz ronca. «En el nombre de Dios, deténganse. Esto no es un rito sagrado, es un asesinato». Anselmo me miró,
su rostro pálido a la luz de las velas. «Es demasiado tarde, Isidro. El pacto debe ser honrado». Detrás de él, el aire sobre el altar comenzó a brillar, a retorcerse. La sombra con cuernos de ciervo se estaba formando, alimentándose de la fe expectante de la congregación. La entidad no quería solo el alma de Helena. Quería la adoración, la energía de todo el pueblo. Fue entonces cuando la aceptación llegó a mí. No la aceptación de la desesperanza, sino la aceptación de la terrible verdad del universo y de mi lugar en él. El twist. El libro no decía cómo romper el pacto, decía cómo transferirlo. La entidad no necesitaba un alma pura, necesitaba un ancla, y en ese momento mi alma estaba completamente vacía de fe, un recipiente perfecto. «Tú no quieres a una niña», dije, caminando hacia el altar, mi voz ahora extrañamente calmada. «Quieres un testigo, quieres una mente que entienda lo que eres y que pueda contar tu historia». La sombra pareció inclinarse, interesada. Me arrodillé frente al altar. «Tómame a mí», susurré. «Toma mi escepticismo, mi orgullo, mi conocimiento. Te serviré mejor que una niña inocente. Ella solo puede ofrecer miedo, yo puedo ofrecer comprensión». Anselmo me miró con horror, finalmente comprendiendo lo que estaba haciendo. Antes de que pudiera detenerme, tomé el cuchillo ceremonial de la mesa. No me corté, lo arrojé al gallo matándolo y rompiendo el componente físico del ritual. El pacto, por un segundo, quedó en el limbo. Luego volví el cuchillo hacia mi propio pecho. «Un sacrificio por un sacrificio», dije. «Honro el pacto». La sombra se abalanzó, no como un ataque, sino como una inundación, llenando el vacío dentro de mí. Acepté la verdad. Para salvarla, tenía que convertirme en el monstruo.